En enero de 1945, el Ejército Rojo arrasaba con las tropas alemanas en el frente oriental y la Armada norteamericana, por su parte, se encargaba del frente occidental. Adolf Hitler poco a poco se hacía a la idea de que su derrota era inminente. Refugiado en un búnker construido especialmente bajo sus indicaciones, los últimos meses en la vida del Führer se vieron consumidos por el terror y la paranoia. Luego de lo que había ocurrido con su semejante italiano Benito Mussolini, Hitler deseaba evitar a toda costa el ser atrapado por las fuerzas aliadas. Resulta que el cadáver del líder fascista había sido profanado de forma terrible por el pueblo italiano luego de su fusilamiento. La cabeza del imperio nazi no quería bajo ninguna circunstancia darle la satisfacción a sus enemigos de violentar su cuerpo ya fallecido. Sin embargo, Adolf Hitler no intentó escapar de Berlín debido a que la misión era prácticamente imposible. El Führer optó por desposar a su pareja Eva Braun, con quien se suicidaría horas después, ella envenenada y él de un disparo en la cabeza. Los cuerpos de ambos fueron incinerados para evitar que los soviéticos pusieran sus manos sobre ellos. O por lo menos eso es lo que dicen las fuentes oficiales. Hoy en Historia Militar te traemos una recapitulación de lo que fueron los últimos días en la vida de Adolf Hitler, una de las figuras más sanguinarias en la historia. ¿Estás listo? Entonces prepárate para viajar en el tiempo. A comienzos de 1945, la sensación general, tanto para los aliados como para el eje, era que la Segunda Guerra Mundial llegaría a su fin. Esta conclusión del conflicto dejaba a Adolf Hitler totalmente desarmado frente a las fuerzas aliadas, pero el líder nazi estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para evitar la derrota. Ante la amenaza tanto soviética como norteamericana, el Führer ordenó a todos los alemanes que tuvieran entre 15 y 70 años tomar las armas para defender su patria. Su ministro de Armamento, Albert Speer, trató de convencerlo de que no se trataba de una buena idea, ya que disponer de todos los hombres de la nación como soldados significaba frenar toda la industria alemana. Esto afectaba además el propósito armamentístico de Hitler, debido a que para continuar la guerra se necesitaban los ferrocarriles, la fabricación de armamento, comunicaciones y tareas logísticas, que implicaban tanto alimentación como abastecimiento. Sin embargo, el austríaco hizo oídos sordos a los consejos de su ministro. Esto solo sería un ejemplo de la actitud aislada que comenzó a tener para con sus pares. El 16 de enero, Hitler tomó la decisión de encerrarse en su Führerbunker, instalación que había mandado a construir bajo el edificio de la Cancillería, con el fin de que fuera un lugar seguro ante la posibilidad de atentados contra su persona. El búnker contaba con más de 30 ambientes, equipamiento, un sofisticado sistema de ventilación, el camuflaje perfecto para no ser descubierto y la impenetrabilidad asegurada debido a gruesas paredes de hormigón que tenían, según el caso, entre 2 y 4 metros de grosor. Si bien las reuniones con los altos mandos eran realizadas en la Cancillería, poco a poco el líder nazi fue recluyéndose más y más dentro de esta estructura, lugar donde su paranoia crecería paulatinamente con el deterioro de sus fuerzas armadas. Durante sus últimos días de vida comenzó a haber traiciones en todos lados. Su estado de paranoia comenzaba a resultar una piedra en el zapato de sus oficiales más allegados. Fue así como llegó a acusar a Heinrich Himmler de traición por intentar negociar una paz con los aliados, así como a Hermann Göring debido a la creciente sospecha de que éste se encontraba planificando un golpe de Estado. Ambos fueron destituidos de todos sus cargos y apresados. En el recinto, otros de los oficiales que aún le eran leales vieron cómo sus delirios se volvían cada vez más habituales. Uno de ellos se produjo el 27 de abril, cuando el líder nazi hizo llamar a Otto Gunge, oficial de las SS, y le ordenó que movilizara a sus 8.000 soldados para romper el cerco ruso que se cernía sobre la ciudad. El subordinado no entendió la petición, pues ya le había hecho saber a su jefe que disponía solo de 2.000 militares mal organizados. Aquello no pareció encajar bien en la desquiciada mente del alemán, quien solo acusó a su oficial de mentiroso. Algo de lo que poco se habla en referencia a los últimos días de Hitler y su régimen es el impacto que tuvo la inminente derrota en un ejército que hacía todo lo posible por sobreponerse a la apática situación. Como explica el historiador Anthony Weber en su ensayo Berlín, la caída 1945,
Para el final de la guerra, algunos de los soldados más jóvenes comenzaron a beber compulsivamente y a tener relaciones sexuales de manera indiscriminada. La desesperación ante una posible y pronta muerte llevó a estos hombres a entregarse a los vicios para ignorar su situación. Lo mismo ocurría dentro del búnker donde el Führer se ocultaba. Era común que aquellos que rodeaban a Hitler vivieran entre borracheras, utilizando cualquier situación como excusa para destapar un aguardiente e ignorar que tenían a los aliados sobre la nuca. El 29 de abril de 1945, Adolf Hitler y Eva Braun, su pareja, contrajeron matrimonio dentro del búnker y se fueron a dormir. Prácticamente ninguno pegó un ojo esa noche, ya que eran conscientes de que sus horas estaban contadas. Luego de que Benito Mussolini y su amante Clara Petacci fueran fusilados juntos, y los cuerpos de ambos fueron violentados y profanados por un enfurecido pueblo italiano, Hitler quería huir a toda costa de este destino, tanto para él como para su reciente esposa, por lo que ambos decidieron morir juntos, no sin que antes el nazi diera instrucciones específicas sobre lo que se debía hacer con su cadáver luego de fallecido. Al mediodía del 30 de abril, Hitler y su esposa se encerraron en una habitación. Para las 3:30 p.m. se escuchó un disparo desde el interior de la misma. Cuando el oficial Martin Bormann y otros asistentes revisaron dentro del cuarto, encontraron al Führer con un disparo en la cabeza efectuado con su Walther PPK 7.65. Eva Braun también se encontraba muerta, pero la mujer había ingerido una cápsula de cianuro que la mató casi al instante. Los cuerpos de ambos fueron llevados a la superficie y cremados para evitar que los soviéticos se hicieran con los cadáveres. A la mañana siguiente, el Ejército Rojo conquistó Berlín y Stalin pidió que se le entregaran las pruebas de que su rival efectivamente había fallecido. Si bien el técnico y la asistente dental de Adolf Hitler fueron capturados para confirmar que los restos dentales que se encontraron enterrados en la Cancillería pertenecían al Führer y su esposa, Stalin descreía de esta versión de los hechos. Pero el líder soviético no fue el único en sospechar de la situación, por lo que numerosas teorías comenzaron a nacer sobre el verdadero destino final del austríaco. La más conocida afirma que Hitler escapó de Alemania en un submarino U-Boat con destino a América del Sur, para ser más específicos, a la ciudad de Bariloche en el sur de Argentina. Otra teoría explica que el líder nazi escapó a una base secreta ubicada en la Antártida. Pero estudios realizados sobre las ya mencionadas dentaduras en 1968, 1972 y 2017 respaldaron la versión oficial de los hechos. Llegamos al final de este video y queremos preguntarte: ¿crees que Hitler murió en su búnker el 30 de abril de 1945 o logró urdir un plan para escapar? El Fiat 1100 avanzaba velozmente sobre la carretera que une Milán con la pequeña localidad italiana de Dongo. El conductor, el partisano comunista Walter Audisio, mejor conocido como el Coronel Valerio, miraba hacia adelante, evitando cualquier contacto visual con sus pasajeros. En el asiento de atrás se revolvían entre nervios el líder fascista Benito Mussolini y su amante, Clara Petacci. Berlín había caído frente a los soviéticos y las tropas aliadas liberaban Italia de un pueblo a la vez en un avance implacable que auspiciaba el imposible regreso al poder del duce. Pese a todo esto, Mussolini contaba con que sería enfrentado a un juzgado civil y mantenía una vaga esperanza de salir con vida junto a su mujer. El hombre que viajaba en la parte de atrás del Fiat había creado el fascismo en toda Europa. Luego de tomar el poder en Italia, Mussolini sirvió de gran inspiración para otro dictador que acabaría muriendo junto a su esposa, Adolf Hitler. Aunque el poder de Mussolini resultó siendo mucho menor que el del Führer, a la larga el italiano expandió el movimiento nacionalista con un puño de hierro por todo su país. El orden que los camisas negras llevaron por Italia estaba cargado de sangre y plomo, y millones de personas fueron asesinadas en los barrios de las provincias más pobres, así como gitanos, judíos y otras etnias fueron deportadas hacia los campos de concentración. La mayor diferencia entre Hitler y Mussolini es que el italiano presentó un desastre militar tras otro durante la Segunda Guerra Mundial, hasta el punto de perjudicar a sus aliados alemanes, lo que llevó a que la Wehrmacht se negara a combatir junto al ejército real italiano.
Pero ese deseo se vio totalmente devastado cuando Audicio condujo el automóvil hacia una granja aislada y obligó a sus pasajeros a bajar. Allí esperaba un pelotón de fusilamiento formado por milicianos, rebeldes del Partido Comunista que habían combatido codo a codo con las fuerzas aliadas para liberar a Italia del yugo del fascismo. El gran líder de los camisas negras, que alguna vez fuera la inspiración de Francisco Franco o del mismísimo Adolf Hitler, fue conducido hacia la pared frontal de la casa. Allí enfrentó su destino final junto a la mujer que amaba. Existen varias versiones sobre los últimos segundos del Duce, narradas por sus propios ejecutores. Uno dijo que se comportó como un cobarde y que no pudo mirar a los fusileros de frente. Otro asegura que se paró erguido, con la mirada altiva y ordenó en un grito: ¡apunten al corazón! Sea como fuere, Benito Mussolini murió el 28 de abril de 1945 a las 4 de la tarde, poniendo un punto final a la Segunda Guerra Mundial en Italia. Pero aunque la guerra contra el eje había terminado, los comunistas italianos consideraban que la muerte del Duce debía ser un castigo ejemplar. Para finales de abril, Hitler aún permanecía en su búnker, pese a que el Ejército Rojo pisaba las calles berlinesas. Los cadáveres de Mussolini y su amante no fueron enterrados tras su muerte, sino que fueron cargados en un camión y transportados hacia Milán, ciudad a la que arribaron el 29 de abril. Aunque se prohibió tocar el cuerpo del fascista durante el traslado, una vez que llegaron a la metrópolis, los partisanos los expusieron públicamente en la Plaza Loreto. Allí los restos de Mussolini y Petracci fueron sometidos a toda clase de ultrajes por parte de una muchedumbre cargada de odio, de los partisanos comunistas, de la policía e incluso del cuerpo de bomberos de Milán. Para la tarde, las golpizas, los cortes y otras profanaciones habían dejado el cuerpo del Duce irreconocible y completamente desfigurado, aunque el cadáver de Clara Petracci no resultó tan dañado, probablemente porque el dictador fue el foco del violento desprecio del pueblo italiano. Como un gesto de revancha, los comunistas colgaron los cuerpos cabeza abajo en una gasolinera. Esto no fue arbitrario, ya que este era el mismo método de humillación pública post-mortem que los hombres de Mussolini habían usado para castigar a los comunistas rebeldes. De hecho, en esa misma gasolinera habían colgado de esa forma los cadáveres de 15 partisanos antifascistas un par de meses antes de que el cuerpo del propio Duce decorara el siniestro espectáculo. Una curiosa celebración, tanto del triunfo como de la venganza. Hasta el día de hoy se debate si esta forma de tratar los cuerpos del Duce y su mujer fue la correcta o se trató de un exceso de brutalidad que mostró la peor cara de los movimientos rebeldes. ¿Y tú qué crees? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios aquí debajo. Lo cierto es que la muerte de Mussolini impactó profundamente en el resto de los movimientos fascistas europeos e incluso terminó de delinear la muerte de Adolf Hitler. Con esto nos referimos a que varias fuentes aseguraron que el Führer, mientras se escondía en su búnker frente al avance de los soviéticos, recibió las fotografías de los cadáveres desfigurados del Duce y de su amante. Fue la visión de estas atrocidades lo que, según relatos de Hermann Göring, llevaron a Hitler a ordenar que tras su suicidio, tanto sus restos como los de Eva Braun fueran quemados en el patio de la Cancillería. El Führer temía profundamente que sus cuerpos cayeran en manos de los comunistas para ser humillados públicamente y consideró que los ultrajes contra Mussolini y Petracci fueron acciones de salvajes, no de humanos. También algunos historiadores aseguran que la noticia afectó profundamente a Hitler y terminó de empujarlo al suicidio, algo que haría 2 días después, el 30 de abril de 1945. Es importante aclarar que Hitler era un profundo admirador de Benito Mussolini. Cuando el Führer aún era un veterano de la Primera Guerra Mundial que organizaba mítines en bares alemanes, el maestro de escuela italiano ya había organizado un amplio movimiento nacionalista, anticomunista y expansionista que amenazaba con tomar el poder en una Italia revuelta, anárquica y dividida. Cuando el Duce asumió el poder en 1922, con la asistencia de sus camisas negras, las milicias fascistas que actuaron como el ejército privado del líder, Hitler consideró que quería ser como el italiano, y así se dio origen tanto al partido nazi como a las SS, sus propias camisas negras. Aunque el Führer mantuvo una estrecha amistad con su contraparte italiana, aprendió con el tiempo a no sobreestimar. Pese al éxito del régimen totalitario de Mussolini,
que unificó todas las comunas italianas bajo una enorme bota militar que aplastaba a quienes se oponían. Durante la Segunda Guerra Mundial, la actuación de Italia fue paupérrima, casi nula. Desde un principio, la estrategia del duce fue simplemente asistir el avance de Hitler, quien dominó la ofensiva desde un primer momento. E incluso de esta manera demostró ser un general deficiente, incapaz de sostener una campaña a largo plazo. En parte esto se debió a la propia lucha anticomunista que las fuerzas italianas llevaban en sus propias tierras, especialmente en el sur, donde los partisanos contaban con el apoyo de la gran mayoría del pueblo. Aunque fue implacable con los propios italianos, la mano militar del duce no podía extenderse ni muy lejos ni muy fuerte. Un ejemplo cabal de esto, que definió la incapacidad del ejército de Italia de estar a la altura de los alemanes, fue la actuación de la Armada italiana en Rusia, que formó parte minoritaria de la invasión de Hitler a la Unión Soviética. Con bastante ilusión por participar, el duce envió 3 divisiones del Regio Esercito, que avanzaron junto a la Wehrmacht exitosamente en Ucrania, aunque los generales del Tercer Reich creían que eran más un lastre que ayuda efectiva. Sin embargo, el peor momento del ejército italiano llegó durante la batalla de Stalingrado, donde unos 130.000 soldados italianos fueron desplegados en un cinturón defensivo a 270 kilómetros de la ciudad soviética, que debía proteger al sexto ejército alemán, el cual lideraba la ambiciosa campaña. El problema era que la armada italiana en Rusia no estaba equipada para resistir en el brutal invierno euroasiático. Los soldados de Mussolini enfrentaron enormes dificultades, tan solo para cavar las trincheras, sin mencionar que jamás pudieron levantar un cerco defensivo sólido. Fue por este motivo que de manera insidiosa, el Ejército Rojo lanzó su primer contraataque contra los italianos. La batalla fue un desastre para los hombres de Mussolini, que no tuvieron ni una oportunidad contra los soviéticos. De los 130.000 hombres destacados en Stalingrado, 20.000 murieron, 64.000 fueron capturados y la mayoría de los que lograron salir con vida lo hicieron gravemente heridos. El desastre militar de Italia en la Unión Soviética no solo puso en jaque a las fuerzas de Hitler, sino que representó el principio de la pérdida de influencia del fascismo y de Mussolini en la propia Italia, que llevaría a una eventual traición contra el duce. No obstante, esto jamás dañó el cariño que Hitler tenía por el italiano, a quien admiró y siguió en sus pasos hasta luego de su muerte. A finales de 1922, Vladimir Lenin, el líder de la Revolución de Octubre, escribió su testamento. Tenía menos de 60 años, pero su vida había estado llena de sobresaltos y acción. Conocía la gloria y también el sufrimiento, ya que se puso al frente de la rebelión que derribó a los emperadores de Rusia e instauró un régimen comunista. Aquello no había salido gratis, y casi de manera inmediata la nación se sumió en una cruenta guerra civil que la desgarró por completo. El propio Lenin fue víctima de un intento de asesinato y aunque conservó la vida, su salud se deterioró hasta el punto en que terminó confinado a una silla de ruedas. Sabiendo que su muerte estaba cerca, redactó su última voluntad. En ella advirtió a sus compañeros sobre Joseph Stalin, uno de los jerarcas del Partido Comunista, presagiando que si no lo apartaban del poder, Rusia correría un gran peligro. Estas fueron sus palabras. El camarada Stalin, que se ha convertido en secretario general, tiene hoy una autoridad ilimitada concentrada en sus manos, y no estoy seguro de si será capaz de utilizar esas atribuciones con la suficiente cautela. Pocos se imaginaban que el testamento era casi profético y que en los años siguientes la Unión Soviética quedaría atrapada en las garras de Stalin, que se convertiría en uno de los dictadores más poderosos de la historia. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos cómo era un día en la vida de Joseph Stalin. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Stalin nació el 18 de diciembre de 1878 en Georgia, es decir, en la periferia del Imperio Ruso, con el nombre de Josip Vissarionovich Dugashvili.
Se crió en el seno de una familia humilde y violenta. Su padre era un zapatero alcohólico que tomó la costumbre de moler a golpes a su hijo. Falleció cuando Stalin tenía 10 años y a partir de entonces quedó bajo el cuidado de su madre, una ama de casa. Buscando que el niño tuviera una mejor vida que sus progenitores, lo enroló en un seminario religioso para que hiciera la carrera de sacerdote cristiano. Si bien el muchacho demostró ser un alumno brillante, tan solo completó 8 años de estudio debido a que descubrió las ideas del marxismo. Desde entonces dedicó su vida a derribar al zarismo, hacer la revolución y volver realidad el sueño de un mundo comunista. Cuando tenía casi 30 años, Stalin lideró una pandilla de bolcheviques en Georgia con la que organizó diversos atentados contra la monarquía rusa. Uno de sus golpes más famosos fue el robo al Banco Imperial en 1907, un violento asalto que dejó 40 civiles muertos y 50 heridos. La pandilla consiguió hacerse con una inmensa fortuna, pero el partido bolchevique condenó la acción, tildándola de temeraria y salvaje. Stalin, sin embargo, hizo caso omiso de las críticas y continuó su carrera revolucionaria al lado de Lenin. Poco después de 1917, la Revolución de Octubre había destruido al zarismo y Rusia se encontraba en camino a convertirse en un país comunista. Stalin escaló posiciones en el partido hasta llegar a ser uno de los mandamases del comunismo. No obstante, como te contábamos al inicio del video, Vladimir Lenin advirtió las peligrosas actitudes de su camarada y en su testamento alertó sobre ellas a sus compañeros. El viejo líder bolchevique creía que Stalin tenía que ser apartado del gobierno, porque si seguía acaparando poder podría convertirse en un tirano. A pesar de su dureza, las últimas palabras de Lenin fueron ignoradas, algo que terminaría siendo un grave error. Entre finales de los años 20 y comienzos de los 30 se convirtió en la máxima autoridad del Partido Comunista y por ende de la Unión Soviética. Veamos cómo era un día ordinario en su vida. El secretario general Stalin vivía con su esposa y sus 2 hijos, Vasily y Svetlana. Se despertaba temprano y disfrutaba de un desayuno ligero típicamente ruso, que consistía en té negro, huevos fritos y salchichas polacas. A continuación se iba al Kremlin, al Palacio de Gobierno, que estaba ubicado cerca de su departamento. Allí se pasaba el día en reuniones con políticos, militares y directores de fábricas, administrando el destino de la nación y el futuro del comunismo. Todos aquellos que lo conocieron remarcan el dinamismo y la hiperactividad de Stalin. El secretario general dedicó su vida a la política, una actividad en la que se comportaba como un ajedrecista. De a poco logró deshacerse de sus rivales, quienes fueron enviados al exilio, encarcelados en los terribles gulag o enjuiciados por traición a la patria y condenados a muerte. La vida de Stalin dio un rotundo vuelco con la temprana muerte de su esposa Nadiezhda. La pareja siempre había tenido problemas maritales, pero en los últimos tiempos se exacerbaron debido a que ella sospechaba que él le estaba siendo infiel. Muchos habían visto al secretario general coqueteando con la peluquera del Kremlin y con la hermana de uno de sus oficiales, y los rumores habían llegado a oídos de su esposa. El 9 de noviembre de 1932, luego de una cena con amigos que terminó con el matrimonio discutiendo, Nadiezhda se retiró a su habitación, apuntó una pistola a su pecho y se disparó en el corazón. La versión oficial dijo que fue un accidente, pero el hecho nunca fue del todo esclarecido. Tras su muerte, Stalin se sumió en una profunda depresión y alteró de manera significativa su rutina. A partir de entonces, pasó la menor cantidad de tiempo posible en el Kremlin y trasladó sus actividades a su daya, es decir, a una casa de campo ubicada en Kunsk. Fue afectado por el insomnio y sus horarios quedaron trastornados de manera irreversible. Tomó la costumbre de despertarse a las 11 de la mañana y desayunar al lado del teléfono, atendiendo llamados y respondiendo consultas de los jerarcas del Partido Comunista.
Luego de almorzar recibía entre 5 y 20 personas por día que solicitaban reuniones con él para discutir distintos asuntos de gobierno. Su rutina culminaba con una cena acompañado de amigos y camaradas, tras lo cual Stalin se relajaba mirando una película. Sus favoritas eran las de vaqueros estadounidenses, aunque jamás lo admitió en público. Antes de acostarse tomaba una copa de vino de Georgia, ya que estaba convencido de que lo ayudaba a mejorar el sueño. No volvió a casarse, pero comenzó una relación con Valentina, el ama de llaves de su casa de campo. Confiaba en ella más que nadie. Le encargó el cuidado del hogar y también de su salud, ya que el dictador sufría de psoriasis, infecciones de garganta y arterioesclerosis. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, el poder de Stalin ya se había consolidado y prácticamente no había quien se atreviera a oponerse a él. El conflicto bélico fue el desafío más grande a su liderazgo, pero el secretario general se puso al frente de la campaña. Su rutina se volvió incluso más frenética. Se dice que trabajaba hasta 16 horas por día y utilizaba el tiempo sobrante para dormir en el sillón de su oficina. Se levantaba a las 12 del mediodía y mantenía reuniones con sus generales hasta la madrugada siguiente. Sus oficiales tuvieron que adaptar sus horarios a los de Stalin, lo que significaba que tenían que estar preparados para ser convocados a las 3 de la mañana o a la hora que sea para acudir a un encuentro con el dictador. Finalmente, y pese a los embates del nazismo, la Unión Soviética emergió victoriosa de la guerra y se convirtió en una potencia mundial. El 1 de marzo de 1953, el secretario general se encerró en su oficina y durante largas horas no volvió a ser visto. Sus subordinados estaban preocupados por él, pero nadie se atrevía a ingresar sin permiso a la estancia. Cuando lo hicieron, se encontraron con el dictador tendido en el suelo, agonizando, víctima de un derrame. Falleció 5 días después. Stalin murió en la cima de su poder, venerado por millones de rusos y odiados por otros tantos. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué opinas de Stalin? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.